Bienvenidos amigos a su programa Reflexiones en Movimiento. Hoy estamos a 8 de diciembre y bueno, está bonita la tarde, está fresca y voy a contarles un poco las reflexiones que me ocupan la mente hoy. Y en el programa de hoy voy a comentarles un poco algunas de las reflexiones que he tenido en las últimas 24 horas, empezando por el factor que con frecuencia se me complica más en las conversaciones con otras personas, que es la percepción de la realidad, ¿no? Cómo cada quien percibe las cosas en forma diferente dependiendo de dónde esté, en qué país se encuentre, en qué situación se encuentre, etcétera, ¿no? Lo cual hace pues que la universalidad de las conclusiones que uno saca sea bastante relativa. Y dentro de ese producto, dentro de ese proceso de tratar de estimar qué es lo que está pasando, uno a veces hace generalizaciones que pueden ser válidas porque al fin y al cabo eh, alguna opinión tiene que tener una en relación con un asunto, ¿no? Entonces se trata también de buscar la manera de aproximar la realidad de tal que uno pueda hacer que las consideraciones que uno ha hecho sean válidas. Si usted le pregunta a alguien cómo está la situación aquí en los Estados Unidos, va a tener varias posiciones, lo cual es lógico. Entonces siempre me he preguntado si cada vez que yo evalúo la realidad de cómo están las cosas en los Estados Unidos, si mi opinión será la de la mayoría de las personas. Es más, uno tiende a hacer esa generalización con bastante frecuencia. Uno siempre anda diciendo, pero yo creo que la mayoría de las personas dice esto, la mayoría de las personas piensa aquello. Y de esa manera, pues, uno trata en lo posible de ver si uno está en lo correcto al evaluar la realidad. Y hoy precisamente estaba escuchando un programa muy interesante sobre la Constitución de los Estados Unidos. Y eso me llamó la atención, pues, porque las constituciones en épocas recientes se han puesto muy de moda. Y se han puesto muy de moda porque las están cambiando constantemente. En otras palabras, se ha vuelto el hábito de muchos gobiernos, apenas llegan al gobierno, los gobernantes cambian la constitución a favor, creando una constitución más propicia para cualquier abuso, cualquier sinvergüenzura que ellos pretendan hacer, ¿no? De tal manera de que la constitución ha sido tema bastante frecuente, sobre todo, como dije, en Latinoamérica en los últimos años. Cuando yo era uno de los que con frecuencia citaba el ejemplo de la Constitución de los Estados Unidos, pues, que se hizo creo que unos 8 años después de la declaración de la independencia, se peleó la guerra, se terminó la guerra y este país nació de 13 estados independientes federalizados, donde cada uno pues hacía lo que le daba la gana y conscientes del desastre que significaba para la vida y el desarrollo de una nación, que cada estado hiciera lo que le diera la gana, pusiera sus propias leyes, pusiera sus propias aranceles, manejara sus propias defensas, etcétera, se dieron cuenta varios de los padres fundadores, en particular citan a Madison como uno de los más importantes, que llegó a la conclusión pues de que necesitaban crear un estado central fuerte, pues un estado central que de alguna u otra manera fuese responsable por la unidad del país y la representación del país y la defensa del país. Siendo así, pues, procedieron a elaborar una constitución. Una constitución que ha durado hasta ahora. Y ese era el tema del programa que me gustó mucho, por eso quería traerlo a la conversación de hoy. No es que ha durado porque los padres fundadores fueron unos visionarios y todo lo que se podía contemplar que pudiera pasarle a la nación lo incluyeron en la Constitución. No, sino que singularmente este grupo de hombres, sumamente desconfiados unos de otros,
optaron por crear un documento perfeccionable, mejorable, un documento que no fuera estático y que tuviera en sí mismo todos los recursos para modernizarse, actualizarse. Lo describen como un documento vivo, para hacer énfasis pues que el documento no es un documento estático, sino que a través de un proceso que se llaman las enmiendas constitucionales se pueden ir introduciendo cambios asociados a la realidad del país en ese momento. Y de esa manera no es que la Constitución es la misma, los fundamentos son los mismos, pero la Constitución se ha ido actualizando a través de estas enmiendas en la historia. Y quizás la mayor fortaleza de este sistema ha sido tomado de los grandes pensadores de la época francesa de Montesquieu, de la división de poderes. Es decir, que la única manera de gobernar en forma eficiente, satisfaciendo las expectativas de la mayoría de la población, es si no se produce una concentración de poder que haga que un grupo predomine sobre todos los demás. Y a esos fines, pues se creó un sistema de tres poderes: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, que es el que hace las leyes. Uno las hace las leyes, el otro las hace ejecutar y el otro juzga si la ley aplica o no aplica. Y ese sistema ha funcionado. El año que viene cumplimos 250 años de democracia con alternabilidad de poderes, y aunque la Constitución ha sido en algunos momentos limitada para acomodar los derechos de muchos de los ciudadanos, por ejemplo, la primera Constitución no consideraba a los afroamericanos ciudadanos. Cuando llegó un momento en que la historia y las presiones de los grupos hicieron evidente que eso no podía ser sino una contradicción tremenda en la Constitución, que si todos los hombres somos iguales, había unos más iguales que otros, o unos que no eran considerados hombres, se produjeron una enmienda constitucional que le diera la ciudadanía y el voto a los afroamericanos, que ya para ese momento habían echado el lomo en este país, lo habían construido también junto a los blancos. Y así cada grupo de presión, las mejoras laborales, las mejoras a las mujeres, el voto a la mujer, todo eso ha requerido cambios importantes en la Constitución y se han hecho enmiendas. Y todo el mundo en esta ciudadanía que llamamos estadounidense, esta ciudadanía americana, está claro del valor tremendo ciudadano que significa defender la Constitución. ¿Y qué es defender la Constitución? Bueno, primero conocerla, conocer los derechos, conocer las obligaciones que la Constitución requiere de los ciudadanos, y la participación política del ciudadano en la escogencia de los poderes, del poder ejecutivo en la elección presidencial, la escogencia de los legisladores, la escogencia en cierta forma de los jueces, ¿no? Y eso requiere esencialmente que las personas pues se atrevan a participar en política, y de cómo en cierta manera la democracia funciona en la medida en que hay participación ciudadana, no solamente votando, sino participando en las ofertas electorales que se hacen para todos los cargos del poder público. Y hacía énfasis también en que dentro de ese sistema, para que funcione una constitución, es necesario que los poderes se balanceen, es decir, que las personas que están en cada uno de los poderes, judicial, ejecutivo y legislativo, entiendan su responsabilidad de controlarse unos a otros. Que si usted es un congresista, usted tenga la responsabilidad de fiscalizar al gobierno federal, fiscalizar al ejecutivo, ¿verdad? Limitar los poderes del presidente a lo que está escrito en la Constitución. Y así ha pasado. A través de estos 250 años, esta nación ha podido ofrecer un albergue a cientos de miles de migrantes que han venido con ideas, buscando libertad, buscando oportunidades, buscando todo tipo de sueños. Ha sido posible
ofrecerles una sociedad estable precisamente por esa obediencia a la Constitución. Todo el que viene y conoce los artículos de la Constitución y el Bill of Rights, las enmiendas que le han ido enriqueciendo y conoce sus derechos, entiende la importancia de obedecerla, de hacerla cumplir y de participar, ¿no? Y de que ella no tiene por qué quedarse como está. Que si hay algo que en un momento dado refleja injusticia o refleja limitaciones a la hora de la felicidad del país, ella tiene que ser enmendada, tiene que ser ajustada a las nuevas necesidades. Y hay los mecanismos en la Constitución para que esto se haga sin tirarla toda la basura, sin decir que esto es una constitución moribunda, como fue en el caso de Venezuela, sino perfeccionable, un documento perfeccionable. Pero todo eso solo funciona si la gente obedece, si el Ejecutivo hace que la ley se cumpla, y el Ejecutivo es el principal obediente de la ley. Si las leyes que hacen en el Congreso están ajustadas a la Constitución, y de eso se encarga la Corte Suprema, y por otro lado está el factor de que el Congreso fiscalice al Poder Ejecutivo, para que ninguno de los dos se transforme en un factor de concentración de poder. ¿Qué pasa? Que cuando el sistema de controles y balances no funciona, cuando un poder se corrompe y empieza a corromper a los otros poderes, se crean desbalances que hacen poco confiable el sistema. No hay cosa más preocupante en un sistema que sea poco confiable. Porque entonces la gente trata de evitarlo y en ocasiones trata de corregirlo por su cuenta, sin tomar en consideración los posibles aspectos negativos de los cambios que eso pueda traer como consecuencia. Entonces, estaba reflexionando sobre eso, ¿no? Cómo nos falta a nosotros, en muchos países latinoamericanos, entender la importancia que tiene el documento constitucional y la obediencia al mismo, y luchar, pues, porque no es que sea una constitución mejor que la otra, pero una vez que se establecen esas reglas, luego se respetan. No se puede estar cambiando la constitución para favorecer las apetencias de poder de un gobernante y otro. Pero me llamó también la llamada de la atención que tanta gente tiene claro la información sobre el sistema político y económico que conduce este país y cualquier país. Hasta qué punto los ciudadanos han sido educados sobre sus deberes y derechos. Pienso que una de las grandes responsabilidades de ser ciudadano es precisamente por lo menos tener esa educación cívica, que la llamamos, ¿no? La educación que debería tener todo ciudadano y que lo acredita como tal y que es lo que permite que el sistema funcione. Por ejemplo, en este sistema político estadounidense se han introducido una serie de variaciones de leyes que han distorsionado por completo el proceso electoral. Por ejemplo, en algunos procesos electorales, para que haya igualdad de oportunidades de ser elegido a un cargo, el presupuesto, la cantidad de dinero que tú puedes utilizar para darte a conocer, para hacerte conocido por la población que va a votar por ti, está limitado. Es más, aquellas personas que se atreven a participar en política, el sistema mismo electoral les asigna un presupuesto precisamente para que se vean motivados a participar en política, tengan o no tengan dinero. Y para evitar que solamente aquellas personas que son muy ricas puedan financiarse una campaña. Y este sistema sí funcionó por muchísimos años. Hasta que una decisión infame, y digo infame porque todo el mundo la cita como tal, de la Corte Suprema, permitió un cortocircuito que hace posible que grandes grupos económicos financien una campaña en forma exorbitante, lo cual transforma las campañas electorales no en una campaña de ideas y de promesas y de oportunidades,
sino en una campaña de recolección de fondos, ¿no? Aquel que recoja más fondos para la campaña, pues tiene más chances de que su mensaje llegue al electorado, de que haga campañas que manipulan al electorado, mienten, engañan, atemorizan al electorado. Son campañas destructivas, o sea, son campañas no diseñadas a decir qué es lo que el candidato puede hacer o no por las personas, sino campañas destinadas a desacreditar, a, hacer de un peligro la elección del otro candidato, ¿no? Son campañas destructivas. Yo voy a ganar no porque sea el mejor ni el más apto, sino porque el otro es un bandido. Entonces, esa distorsión ha creado la situación que vemos hoy, pues, donde cualquier persona que necesita o que tiene vocación política, que tiene deseos de poder, básicamente en vez de buscar los votos, lo primero que va a buscar es dinero. Y con el dinero vienen los compromisos. Con el dinero viene, mira, yo te voy a dar millones de dólares para hacerte conocer, para hacerte famoso, para que salgas del anonimato, pero tú me debes esa. Y cuando tú llegues al poder, pues tú estás de una u otra manera endeudado conmigo. Tú me debes ese favor de haberte dado el dinero para la campaña. Y yo te voy a venir a cobrar. Te voy a exigir que tú hagas leyes o que hagas cambios, que tú me des cargos, que tú me des una serie de prebendas para yo poder entonces justificar esa inversión que hice en tu candidatura. Es curioso porque lo que venimos de otros países llamamos eso corrupción. Es pagarle a un político dinero para luego que ese político le haga favores a uno, a las empresas de uno, a los negocios de uno, etc. Y eso es condenable desde el punto de vista moral, ético, aunque en muchos casos, como en el caso de los Estados Unidos, no termine siendo ilegal, porque la Corte Suprema, en esa decisión histórica, dijo pues que las corporaciones podían ser vistas electoralmente como personas, y así como las personas pueden poner dinero para contribuir a una campaña, las corporaciones podían hacer lo mismo, sin límite de dinero, porque el dinero era visto como un recurso de expresión de la libre expresión, pues, de la opinión. En otras palabras, yo puedo opinar de dos formas, ¿no? O opino yo y me inclino hacia una determinada candidatura, o hago una campaña publicitaria que expresa mi opinión. Entonces no es la opinión mía, pero yo pago para que otro opine por mí y le dé un favoritismo a otro. Y mientras ese dinero que yo me estoy invirtiendo no se lo dé yo al candidato, sino se lo dé esencialmente al grupo que va a financiar su campaña, eso es lícito y es legal y es por lo tanto aceptado. Eso ha creado una distorsión tremenda, como ya les dije, pues, porque no es que yo necesite 5 millones, 10 millones, 20 millones de dólares para ser electo a cualquier cargo público. No tienen que dármelo. Con tal de que me hagan la campaña y me paguen los avisos y me paguen toda la campaña de desacreditar a mi oponente, yo tengo las posibilidades de ganar, y si tengo las posibilidades de ganar, tengo el compromiso de satisfacer a ustedes. Eso lo hacen ambos partidos, y es lo que ha hecho pues que la presidencia y los cargos públicos en este país estén al precio del mejor postor. En otras palabras, cada grupo económico, y no necesariamente grupos de poder en el sentido de empresas con fines de lucro, sino grupos de presión, como las asociaciones de maestros, las asociaciones de obreros, etcétera, los sindicatos, pueden reunir inmensas cantidades de dinero a través de sus afiliados o de otros procesos y de una u otra manera favorecer una campaña u otra. Esto hace que la campaña electoral americana sea extraordinariamente costosa. Es asombroso los millones que se gastan en una campaña electoral, pero sin duda alguna que crea una enorme distorsión en la oferta de los candidatos, pues, porque los candidatos no se deben al pueblo que los eligió, se deben a las empresas o organizaciones que los financiaron. Y mientras eso sea así, eso era algo que no contemplaron los padres fundadores ni toda la inmensa cantidad de gente democrática, que es que un voto iba a representar la opinión de un ciudadano. Y había tantos votos como ciudadanos y los ciudadanos elegían.
y triunfaba el que sacaba más votos. Lo que ellos nunca se imaginaron fue la distorsión tremenda que significa el poder de los medios de comunicación y ahora de las redes sociales de manipular masas enormes de votantes para que voten en una dirección o en otra. ¿Eh? Lo mismo que descubrieron las empresas con la propaganda y la publicidad, que tú puedes hacer que un producto se venda más que otro, no porque es mejor, sino porque estás gastando más en publicidad que el contrincante. Entonces tú pagas la publicidad y tu producto se vende más y todo el mundo dice que este polvo para lavar es mejor que el otro. No, no es mejor que el otro, es que tú has sido convencido de que es mejor que el otro porque sencillamente pues estás bombardeado. El otro ni siquiera conoces la marca, el otro ni siquiera sabes cómo se llama. ¿Eh? Y nunca lo has probado. Y como nunca lo has probado, es muy poco probable que puedas establecer un juicio de valor sobre cuál lava mejor. Entonces estamos en un sistema político, y eso está pasando en otros países del mundo, donde la democracia está cayendo en desprestigio precisamente porque los gobiernos no actúan en función de los beneficios de los ciudadanos, sino en beneficios de sus propias candidaturas. Otro de los factores distorsionantes de la política americana, y eso todo es producto de ese comentario que vi hoy en televisión, es el problema de la incumbencia. Es decir, que como hay poca participación, porque hay mucha gente que ya no cree en el sistema democrático, entonces, ¿qué está pasando? Que muchas personas se eligen para un cargo y pasan 4, 5, 6, 8, 10 periodos en el cargo y se reeligen porque no hay nadie que los rete, no hay nadie que diga este no ha hecho un buen trabajo como alcalde, no ha hecho un buen trabajo como gobernador, entonces yo lo voy a retar en las próximas elecciones y voy a luchar por ganarle. Entonces, si nadie te apoya, si no tienes dinero para hacer una campaña contra un individuo que ya ha logrado en sus primeros años de participación en ese cargo hacer alianzas con financiistas que les interesa continuar con ese mismo alcalde, con ese mismo gobernador, pues se podrán imaginar pues la tremenda, eh, la tremenda inconveniencia de que un individuo que no está haciendo bien su trabajo en función del pueblo se mantenga en el cargo simplemente porque nadie lo refuta, nadie se atreve a retarlo a una nueva elección, porque significaría pues someterse al tremendo problema de tener que ir a buscar fondos y estar vendiendo su alma al diablo con tal de que le paguen a uno los avisos en televisión, etc. Entonces eso está creando, a mi juicio, un deterioro de la imagen de la democracia. Ya mucha gente no cree en la democracia como método de gobierno, cree que estos son corruptocracias, es decir, aquí quien mandan son los corruptos que son capaces de comprar los políticos. Y ahí entran todo tipo de organizaciones criminales, entran las grandes corporaciones que financian campañas para que se favorezcan a las corporaciones que invierten dinero en ellos. El narcotráfico es otro grupo de poder que invierte en campañas electorales y grupos económicos que modifican las leyes para favorecerse ellos. Todo eso crea una gran frustración en la gente que cree en la Constitución, que cree en los sistemas democráticos, porque dirá, mira, este es un juego que está ya arreglado, aquí no hay manera de resolver esto. Sí, tenemos un mal gobierno, pero es lo que hay, ¿no? Que siempre ha sido mi gran trauma de lidiar con gente que pareciera aceptar las cosas como están. Dice, bueno, José, eso siempre ha sido así, la corrupción siempre ha sido, eso hay que dejarlo. Cuando yo nací ya eso estaba ahí, y yo me voy a morir, y se van a morir 3 generaciones más, y eso va a seguir así. Es como que si no provocara cambiar nada. Y ya ustedes que me siguen conocen mi posición. Yo creo que por lo menos hay que alertar y llamar la atención, hay que atreverse a decir, no, mira, las cosas pueden cambiar, y hay que salir a participar para que cambien. Por lo menos elevar la voz de protesta, llamar la atención a la gente. No, mira, las cosas pueden cambiar, porque de lo contrario, la tendencia de mucha gente, y sobre todo de gente de poder, a mantenerse en un sistema conservador que no quiera que las cosas cambien, precisamente termina por crear esas situaciones donde la gente se frustra y la gente termina padeciendo de la
frustración de no querer más democracia, de no creer más en la democracia. Con el inconveniente entonces de que empiezan a buscar en las figuras autoritarias, en los gobiernos que ofrecen un cambio a ese sistema, una dictadura buena, como las llaman muchos, una dictadura que logra satisfacer las necesidades de la gente, sin tener que estar en ese vaivén político de estar haciendo campaña. Aquí no se hace campaña ni tengo yo que pedir plata porque yo soy el que mando. Aquí yo hago lo que me da la gana y yo lo hago en favor del pueblo y el pueblo me quiere y yo actúo en función de los beneficios del pueblo y no tengo que estarle rindiendo cuenta y tengo que usar mi criterio, ¿no? El problema con eso es cómo se lucha cuando esas personas se empoderan y dejan de pensar en el pueblo y ahora se transforman en caudillos y en autócratas que solo reflejan los intereses de él y su grupito. Se transforman en lo que llaman en Venezuela una cogollocracia, ¿verdad? O una autocracia de 4 personas rodeando al dictador. Se transforma la persona en un dictador y crea todo un sistema político que lo soporta y que infunde miedo en los otros poderes. Entonces esa persona, ese autócrata, se apodera de gente que lo apoya en todo incondicionalmente, gente que le teme, gente que entonces ahora representa el Congreso. En la mayoría de los países que hay Congreso endosa todo lo que el presidente dice. Las elecciones son fraudulentas porque las controla el presidente. El Poder Judicial está también a favor de todas las decisiones que quiera hacer el presidente. El que quiera meter preso, lo mete preso. El que él quiera sancionar o dejar en libertad o perdonar, lo hace y nadie parece importarle eso. Bueno, ese es el otro extremo, pues. El otro extremo del espectro político actual son las dictaduras donde una sola persona pretende abrogarse el derecho de tomar las decisiones por todo el mundo y no hay forma de cambiarlo, porque la democracia, con todos sus problemas y todos sus factores de corrupción, como lo acabo de describir, es un sistema perfectible, una constitución que puede ser enmendada y hacer cambios que permitan que la constitución sea más justa y se ajuste más a las necesidades del ciudadano, hace posible una mejor sociedad, más participativa. Ahora, todo esto tiene por prerequisito que el ciudadano sea un ente activo, no un ente que se limita a vivir su vida, a sobrevivir como pueda y a no prestarle mucha atención a la política, no participar, no ir a votar. Al no ir a votar, pues se benefician todas aquellas personas que manipulan las elecciones, porque un voto ausente puede ser llenado en cualquier forma fraudulenta hacia otro candidato, y de esa manera pues entonces tenemos una situación donde la democracia va empeorando poco a poco y de ahí emerge el caos, las crisis, las revoluciones, ¿no? En la medida en que un país no resuelve su problema de estabilidad económica y política a través de las leyes y a través de gobernantes responsables, pues se va a producir el fenómeno de la crisis económica y con ella la crisis de la revolución. La gente, cuando se harta y no tiene comida y no tiene otros recursos para vivir adecuadamente, pues termina entonces apelando a la violencia. Entonces, eso es una reflexión interesante, ¿no? La importancia de que toda persona que llegue a cierta edad entienda la obligación que tiene como ciudadano de no solamente ir a votar, sino de también informarse y estar al tanto de desarrollar una opinión crítica que le permita ver y saltarse la propaganda, saber cuándo está siendo manipulado, se le está mintiendo. Y eso es ahora cada vez más importante, porque nunca antes, para efectos de campañas electorales, se tenían las herramientas que se tienen hoy. Hoy es impresionante cómo se puede manipular a alguien con imágenes falsas, discursos fáciles. Tú puedes hacer que tu contrincante aparezca en videos diciendo cosas que nunca dijo, haciendo cosas que nunca dijo. O sea que hoy cada vez más se necesita un ciudadano alerta, un ciudadano consciente, un ciudadano responsable que evalúe los hechos, los datos, que cuando se les dice la economía está mal, no es porque fulanito o menganito lo dijo, sino que haya recursos para que esa persona pueda verificar que sí, los indicadores económicos se han ido deteriorando y por lo tanto, si no se hace algo, va a empeorar la situación. Todas esas cosas y analizar los programas de gobierno
de cada una de las personas que aspiran a ocupar posiciones de todo tipo, no solamente un presidente de la país, sino todos los congresantes que supuestamente deberían defender los intereses del distrito electoral que los elige. Pero esas personas deben tener claramente una vocación de servicio y identificar todos aquellos compromisos económicos, saber que el candidato lo está ayudando tal o cual empresa para que haga favores a esas empresas. Y de esa manera va a ser la única manera en que el ciudadano común pueda defender el proceso democrático y se pueda lograr un mejor país. ¿Sí? Eventualmente, yo imagino que la Corte Suprema de los Estados Unidos tendrá que revocar esa infame decisión de permitir que grupos económicos poderosos manipulen las elecciones de esa manera, ¿no? Porque si manipular la elección, de hacer trampa con una máquina electoral es un delito, bueno, también debería ser delito llenar los bolsillos de anunciantes para que un candidato salga electo y por lo tanto pueda favorecer a quien financió su campaña. Eso debería ser ilegal, ¿no? Así como que un presidente no puede recibir favores económicos ni puede enriquecerse durante el gobierno. Yo recuerdo que uno de los principales indicadores de corrupción en Latinoamérica fue siempre ver cuánto ganaba una persona antes y después de las elecciones, ¿no? Digamos que el hombre venía pobre al poder y salía inmensamente rico después de ocupar una posición de poder. Y ya por ahí la gente podía sacar la cuenta, ¿no?, de cuánto se había enriquecido ilícitamente por el hecho de haber sido diputado, senador, alcalde, etcétera, ¿no? Pero ahora pareciera como que el sistema ha sido bastante blandengue, bastante incapaz. Se hace una crítica moral, se dice el presidente, el senador tal, abusó de esto, está financiado por fulanito, pero no pasa nada, ¿no? Pareciera que todo el mundo está como aceptando, resignándose a que así es el sistema, así lo conseguí, así debe quedarse, ¿no? Y si así fuera, bueno, todavía estuviéramos esclavos y todavía las mujeres no tuvieran el voto. O sea, si la actitud de la gente debe ser conservadora y resignada, pues imagínense, ¿no? Este es un país que precisamente nunca se ha resignado con nada. Este es un país que ha salido la ciudadanía en cada elección a tratar de ver cómo procuran un mejor país, una mejor unión de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ver ahora que lo que parece, a mi juicio, por eso empecé el programa diciendo que es difícil juzgar si la mayoría de los estadounidenses están al tanto de cómo se está de alguna u otra manera olvidando los fundamentos de la Constitución, la ética y la moral, y se está construyendo una corruptocracia, pues, un sistema político corrupto de entrada donde cualquiera sabe que puede lograr favores del poder con dinero. Y siempre aparecerá el que me va a decir, José, eso siempre ha sido así, lo llaman la ley del oro, el que tiene el oro pone las reglas. Sí, yo sé, pero de nuevo, la posición va a ser, ¿tú te vas a resignar a eso o tú vas a luchar porque eso sea diferente? Entonces, eso es básicamente el programa de hoy, ¿no? El mensaje de reflexión que debe tener todo ciudadano de cualquier país, ¿no? Y ahora se está presentando el abuso de las Fuerzas Armadas también. Las Fuerzas Armadas en casi todos los países democráticos están hechas para defender a la población, defenderla de enemigos extraños y de enemigos internos, pero no para agarrar parte de la población y declarar los enemigos internos y usarlo como fines políticos para prevalecer en el gobierno. Entonces, eso es algo interesante porque este país de alguna manera ha podido desde sus orígenes separar la responsabilidad de los militares de los civiles y someter a los militares a la autoridad de los civiles electos, ¿no? Ojalá que nunca se presente aquí lo que se ha presentado trágicamente en muchos países latinoamericanos, donde militares que no han sido electos por el hecho de tener las armas, se abrogan el derecho de decidir el destino de los pueblos, toman el poder y tumban a los gobernantes electos y imponen dictaduras bajo la premisa de que ellos lo pueden hacer mejor. Y lo duro de eso es entender cómo muchos ciudadanos aceptan eso y hasta les parece magnífico, ¿no? Les parece magnífico que un golpe de Estado haga que una cierta persona, que por supuesto debe ser amigo tuyo o debe ser alguien que te favorezca a ti, gobierne, ¿no? En menoscabo de todas aquellas personas que no piensan como tú.
Bueno, ese es mi comentario de hoy. Ya estoy llegando a mi casa por la parte de atrás. Muchas gracias a ustedes por escucharme y déjenme sus comentarios a ver si de alguna u otra manera todo lo que les estoy diciendo les hace reflexionar sobre la importancia de esos documentos que en todos los países llamamos la Constitución y que representan sin duda alguna uno de los mayores logros de la convivencia humana es hacer un documento con una serie de reglas para que todos podamos convivir sin matarnos unos con otros, ¿no? Elegir nuestras autoridades para gobernar, elegir los poderes para que se chequeen unos con otros y de alguna manera crear los mecanismos para que ese documento no sea estático y se ajuste a las necesidades de los tiempos. Si eso no se puede hacer, pues me da la impresión de que vamos hacia atrás y inevitablemente vamos a entrar en el caos, las grandes revoluciones que terminan siendo muy dolorosas, porque cuando la lucha por el poder no se hace a través de los votos, se hace a través de las balas. Y es ahí pues donde eh, pierde la vida mucha gente en esa lucha por el poder a la antigua, ¿no? Bueno, ese es mi comentario de hoy. Muchas gracias como siempre a todos aquellos. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Suscribirse es gratuito, no vayan a creer que les van a pedir la tarjeta de crédito para suscribirse al canal. Es una forma de decir, me gusta lo que este señor hace o lo que este señor dice, me gustaría escucharlo más frecuentemente. Y dicen ellos que si usted se suscribe, a usted le van a llegar notificaciones de cuando yo hago programas. De todos modos, si no le llega, sepa usted que casi todos los días hago un programa. O sea que si usted dice, bueno, ¿y cuándo es tu próximo programa? Mañana. Si no salgo mañana es por alguna razón de peso, pero lo más probable es que yo haga esto diariamente, en la medida en que el clima me lo permita. Bueno amigos, de nuevo, hasta el día de mañana y gracias por escuchar esta reflexión de hoy. Vamos entonces a casita. Ya. Chao pues.